Le fui infiel a Dios entregando mi corazón a quien no debía. Una infidelidad no tiene que llegar al aspecto sexual para que cuente como tal. Simplemente abriendo tu corazón, ya estás en ella. Para mí ya fue una infidelidad porque yo ya había hecho un pacto con Dios y lo rompí. Si te ha pasado que te has enamorado del equivocado, quédate porque este episodio es para ti. Hola, soy Katia, te doy la bienvenida a Redireccionándome Podcast. En algún momento intenté vivir sin Dios, pero cuando Él irrumpió en mi vida, todo cambió. Cuanto más lo conozco, más transformados son mis pensamientos y mi manera de vivir, y aquí te comparto todas mis experiencias para que tú también descubras lo que significa caminar en su propósito y vivir para agradarlo. Esta es la parte 3 de una historia larga, y si no has visto los episodios anteriores, ponle pausa a este y córrele a ver los otros. En el episodio primero te cuento el story time de qué me pasó en el trabajo a grandes rasgos. Luego te cuento otra parte súper íntima acerca de dónde estaba mi corazón, cuáles eran los miedos que yo tenía y por qué decidí hacer un voto con Dios como Él, como mi esposo y yo como su esposa. Y ahora esta es la parte final, es una parte que realmente no me enorgullece. Creo que si ya me había equivocado, creo que con esto me equivoqué todavía más, pero comprendo que mis errores pueden ayudar a otras personas, porque si en algún momento tú estás en una situación diferente y sientes que no hay salida, te sientes atrapada, sientes que ya te equivocaste mucho, pero quieres salir de ahí, quizás tú también sientas que dañaste tu relación con Dios, y con este episodio quiero que entiendas que hay una solución, que hay una segunda oportunidad con Él, bueno, más bien muchas segundas oportunidades con Él. Voy a empezar contando. Ay, Dios. Tengo una risa nerviosa, así que si me ven sonreír, no crean que es porque am, estoy feliz contando esto, sino porque estoy nerviosa. Entonces así lo reflejo. Yo sabía que el trabajo del que acabo de salir iba en contra de la voluntad de Dios. Y desde que yo llegué, tuve como un flechazo desde el inicio con un joven. Mientras lo iba conociendo, me estaba gustando porque es alguien sumamente carismático y me trató muy bien, fue diferente a los demás, fue siempre muy lindo conmigo, pero sin ser abrumador, sino de ayudarme, cosas como muy sencillas que yo sentía que no me estaba ni acaparando y tampoco me estaba mostrando ser indiferente conmigo. Pero por supuesto, como una persona normal, pues puse mis límites desde el inicio con él. No fui tan clara desde el inicio en el sentido de decirle, ¿sabes qué? Conmigo no o algo así. Simplemente yo me cerraba, yo no daba pie a nada. Así empezaron a pasar los días. Casi, o sea, realmente casi fue desde el inicio. O sea, yo estaba hablando de que en mi primera semana en ese trabajo me empecé a dar cuenta de que cuando lo veía o escuchaba su voz, mi ánimo cambiaba. Como que quería ver dónde estaba, hablarle, y él también siempre me hablaba bien. Pero de ahí ver, que estaba ocurriendo un cambio en mí, un despertando una emoción en mí, fue como que empecé a ponerme alerta. Y dije: "Guau, esto si yo no oro a Dios, esto me puede hacer tropezar". Entonces, me puse a orar para que Dios lo alejara de mí de una manera bien, porque yo no quería llegar y decirle: "¿Sabes qué? Me caes bien, pero aléjate de mí". Eso es muy mala onda. Entonces, yo dije: "Bueno, Dios, tú eres el único que puede hacer que se aleje un poco de mí". Y desde que yo empecé a orar así, nunca más volvimos a estar trabajando en el mismo turno. Sí estábamos en el mismo lugar, pero cada quien en turnos diferentes, y eso como que me aliviaba. Lo llegaba a ver en el cambio del turno, pero no es igual verlo
media hora a verlo 8 horas completas, que es lo que duraba un turno. De ahí en fuera las cosas iban bien, iban normal, no pasaba nada raro, hasta que yo decidí alinearme a la voluntad de Dios, que es lo que cuento en el episodio anterior, y que Dios me entregó la promesa de mi casa. Obviamente el enemigo quería impedirme recibir esa promesa y hacerme tropezar, porque cuando Dios quiere entregarnos algo, hay pruebas. Y obviamente Satanás no quiere que recibamos esa bendición, quiere que nos quedemos estancados. Y más si es para hacer algo que amenaza su reino, porque él reina, él gobierna en este mundo. Entonces, si algo de lo que yo pudiera hacer le estaba amenazando a él, obviamente se iba a interponer y me iba a querer hacer tropezar. Sí, obviamente lo pensé cuando yo sabía que estaba alineándome, obedeciendo a Dios. Yo sabía que algo iba a pasar para hacerme mal, pero no me imaginaba algo así. Realmente todo estaba normal, pero las cosas empezaron a ponerse intensas en el momento que él me pidió un favor, porque como repito, nunca estábamos en el mismo turno. Entonces, en un momento tuvo que hacer una actividad en el turno que a él le tocaba trabajar. Entonces me dijo, oye, te puedo cambiar el turno, es decir, yo trabajo, no me acuerdo cómo nos cambiamos, pero él trabajaba en mi turno y yo trabajaba en su turno, para que ninguno de los dos perdiéramos, pues, el día de trabajo, el sueldo y todo eso, y él pudiera hacer las actividades que tenía que hacer. Yo le dije: "Sí, claro". Y luego le dije, o sea, es que estábamos en una tienda y le dije: "Pero, ¿me vas a invitar a algo?". Y yo, o sea, yo me refería a las cosas de la tienda, o sea, unas papas, un jugo, algo así. Y él me dijo: "Va, te voy a invitar unos elotes, unos esquites, pero tal día cuando salgamos del turno, ¿no?, del trabajo". Y yo: "Ah, pues sí, sale". Y así fue, o sea, cambiamos el turno, él hizo las cosas que tenía que hacer y el día acordado salimos. Ay, creo que no me sentí en alerta porque todo lo que estaba pasando era de manera sana. Él siempre fue un chico muy lindo, muy amable, que me respetaba. Entonces, yo no me sentí como que con esa queriendo poner una barrera, ni nada. Además, era un elote, ni siquiera era vamos a cenar al restaurante más lujoso ni nada. O sea, simplemente era algo cotidiano y nada más para pasar un rato y agradecerme. Y yo decidí ir porque, pues, ya me iba a ir. O sea, ya era como, son mis últimos, yo pensaba, son mis últimos días, ya me voy a ir, este, nunca más voy a volver a ver a estas personas. Entonces, ¿por qué no vivo el momento? Ay, no, o sea, todo iba muy bien, o sea, comimos rico, estuvimos platicando muy bien, o sea, cada quien en su onda. Pero empezamos a contarnos cosas un poco más personales, a conocernos un poquito más fuera de lo que es el trabajo, del ambiente. Así que llegó un momento en el que él me contó cosas que le dolían, me abrió su corazón y yo le contesté cosas que a mí también me dolían, yo le abrí mi corazón. Ay, no, no sé qué pasó, o sea, sentí como unas ganas de querer abrazarlo y contenerlo y decirle: "Sí, sí pasaste por eso, tal vez ha sido duro lo que has vivido, pero vas a estar mejor", ¿no? Y sí, le hablé de Dios en ese momento, obviamente él entendió a su modo, porque creo que cuando no tenemos una guía o no nos instruimos en quién es Dios, es difícil entender. Hay personas que son emocionales o que reciben al Espíritu Santo de una manera impresionante,
que dicen: "Guau, esto es lo que estaba yo buscando y es fabuloso", y así, pero hay otras personas que se van con cuidado. Y en mi caso, cuando yo regresé al camino de Dios, yo sabía quién era Dios, yo sabía que Él había Él era real, que Él había nacido para mí, para salvarme y había resucitado para salvarme, pero aún así yo me fui con cuidado con Él cuando regresé, porque todas las heridas que yo estaba viviendo me estaban dejando muy rota como para confiar en alguien. Entonces, la forma en la que él estaba era así, era como yo cuando regresé a Dios. Era como de: "Entiendo lo que dices, yo no lo he experimentado, pero no confío y quisiera confiar". Más que nada era como un resumen así. Entonces, simplemente lo abracé del hombro, ay, Dios, y hubo un momento como que se puso medio romántico el asunto. Ay, no. Para no dar tantos detalles innecesarios, nos ay, rayos. Ay, ¿por qué tengo que decir esto? Okey, fue un beso. Hasta ahí lo voy a dejar porque solo eso pasó. Ahora entiendo que yo abrí muchas puertas que se pudieron haber evitado, que di cavidad a eso, y no es que sea algo, que digamos que estoy pecando, no es eso, sino que abrir nuestro corazón, cuando la Biblia dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, es una cosa que hay que respetar. Y más cuando yo ya sabía que este joven no era para mí. Entonces, me estaba dejando llevar por mis emociones, por mi carne, y él, por supuesto, también. No es en sí el acto, sino es lo que hay y lo que produce aquí adentro, que obviamente se lleva algo externo. Ahora creo, es más, afirmo que nunca más volveré a salir a solas con un joven por nada. Ya, ni siquiera porque sea público, en un lugar con mucha gente, o sea, no puedo permitirme abrir una puerta otra vez de esa manera. Incluso si es alguien con quien yo sé que me voy a casar, no me puedo permitir, estar a solas con esa persona, porque estar a solas con una persona que te gusta, pues da pie a este tipo de cosas. Y eso que quedó en un beso, o sea, no pasó a mayores. Y yo sabía que estaba mal, pero, ay, no, o sea, realmente tenía mucho, mucho tiempo que no había sido besada y me quedó la cara de boba durante varios días. Estaba como muy, muy emocionada, muy feliz. Lo disfruté bastante. Y estaba pensando en Mateo 26:41 que dice: "Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil". Ese día el plan era, pasarla bien un ratito por agradecer y hasta ahí. Y yo sabía, yo tenía esa convicción de que no iba a permitir que pasara nada con él, que este joven no era para mí, que mis ojos estaban puestos y mi atención tenía que estar puesta también en otro lado, pero la carne es débil. Y si no nos mantenemos, en oración, nos mantenemos en lo que dice Velad, sí es como, si realmente en ese momento, cuando Jesús dice esto, está porque está a punto de ser entregado para crucifixión, y sí les dice a sus discípulos: "Velen y oren", o sea, realmente es estar despierto en la madrugada, pero también velar lo podemos poner como un estado de alerta, un estado de no te puedes permitir
dormirte en una situación así, porque si no vas a caer en la tentación y la carne es débil. Me pregunto qué hubiera pasado si yo me hubiera puesto a orar cuando yo sentía que mi carne estaba al full y que me podía haber dejado llevar. Por supuesto que el Espíritu Santo me habló en ese momento y me dijo: "No", pero yo pensé: "¿Qué tanto es tantito? Con tantito no va a pasar nada". Y es que nos exponemos cuando pensamos de esta manera. Ay, y pensar, lo peor de todo fue pensar que apenas unos días antes de este suceso, yo dije: "Nunca voy a besar a nadie a menos que ya esté en el altar casándome con alguien". Y entonces fue como una probada de mi propio chocolate. Realmente me sentí tan mal, o sea, sí estaba con la cara de: "Ay, qué bonito fue eso", pero pero estaba entristecida. Obviamente, el Espíritu Santo que vive dentro de mí estaba triste, estaba decepcionado de mí. Desde ese momento se frenó mi bendición y mi salida, porque yo estaba haciendo las cosas bien, ya estaba, buscando, ya estaba buscando la forma de salir de ese trabajo, ya estaba buscando casa, ya estaba buscando, ya se me estaban entregando los muebles y todas las cosas que iba a necesitar. Y yo estoy segura que Dios estaba preparando algo asombroso, una bendición sobrenatural y superabundante, pero yo lo entorpecí. Mi presente, o sea, es que lo que más me frustra y me molesta de mí misma es que mi día de hoy que estoy grabando esto es 26 de agosto, el día de hoy estaría en otro lugar completamente diferente si yo no hubiera tropezado ese día. Mi presente hoy sería maravilloso en muchos aspectos, estaría viviendo de una manera increíble, ya con mi promesa ya hecha, ya todo materializado, pero no oré, no me guardé y no cerré la puerta. Y hoy vivo esas consecuencias. A partir de ese, momento, cada interacción que tenía con él, yo sentía que se me salía el corazón. Y en vez de guiarme por la palabra de Dios, me estaba dejando llevar por mis emociones. Y yo sabía que tenía que apagar esa sensación de alguna manera. Y esa fue la segunda razón por la que decidí comprar el anillo. Si realmente no has escuchado la historia del anillo, ve al episodio 38 porque te va a edificar mucho. Yo pensaba que teniendo un anillo y verlo me iba a frenar en todo lo que yo estaba sintiendo por él. Que si yo quería verlo, que si yo quería hablarle, yo podía voltear a ver a mi anillo y decir, no, tengo algo más grande en lo que pensar. No puedo dejarme llevar por las emociones que estoy viviendo. Y yo sentía que el anillo era como un escudo y que me iba a guardar. Entonces, llega el día en el que yo decido comprar el anillo y yo iba caminando y paso por el trabajo. Casualmente, o sea, yo creo que el enemigo lo puso ahí. Porque él estaba afuera, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero en lo que yo iba pasando, él iba saliendo. Me dice: "¿A dónde vas?" Y yo: "Aquí al centro comercial". Y me dice: "Okey, dame chance, porque creo que voy a ir por un traspaso, entonces, te paso a dejar". Y yo: "Pues mira, voy a caminar y ya me alcanzas si quieres". Yo pensé que lo hubiese podido perder, pero también me daba como gusto verlo. Para mí era como nada más despedirme de él o hablarle tantito y ya. Pero sí me alcanzó y me llevó al centro comercial, me pasó a dejar. La cosa es que antes llegamos al centro comercial y todo iba bien, pero cuando me dejó allá, me robó un beso otra vez. Y yo ya sabía
que yo ya no tenía que permitir eso. O sea, yo ya él ya le había comentado un poco del anillo y de las cosas que quería hacer, y aún así, em, de cierta manera, él no lo respetó, o no sabía exactamente, porque no sabía él exactamente cuál era mi intención comprando el anillo. Y y yo también, o sea, no pude frenarlo, no pude decirle que no. Más bien no quise. Esa es la esa es la verdad. Cuando yo llego al centro comercial y estoy platicando con mis amigas, Dios me dio una palabra en Mateo que también dice que yo estaba pensando mal. Sabía que de todas las cosas que yo estaba pensando que estaban mal, también se estaba refiriendo a esto. Y es que al diablo le encanta acusarnos frente a Dios. En el libro de Job podemos ver un poco acerca de su táctica. Obviamente son más cosas de las que nos puede contar Job, pero prácticamente su táctica es que va y se acerca al trono de Dios y le pide permiso para hacernos caer, para hacernos tropezar, y Dios se lo concede. No sé cómo, no me pregunten por qué pasa eso, pero Dios se lo concede. Si Dios no le da permiso a Satanás a hacer algo, él no va a hacer nada, pero Dios se lo concede, porque Dios mismo también nos está probando ahí. También quiere hacer algo con nosotros. Al mismo tiempo, Dios sabe lo que va a pasar. Él nos conoce, conoce nuestras debilidades. Él lo sabe todo. Él sabe presente, pasado, futuro. Todo, todo, todo lo conoce Él. Y de alguna manera, no sé cómo, Dios le dice, sí, adelante. Pero Dios en su infinita sabiduría lo permite, porque Dios también sabe que estamos hechos de algo, que Él depositó en nosotros. Él también alardea de nosotros, de nuestras fortalezas. Y si bien Satanás quiere hacernos caer, Dios dice, ¿sabes qué? Yo sé lo que está en ella. Tal vez tú la vas a hacer tropezar, pero no se va a caer. Y bueno, Dios le da permiso, entonces Él hace todo lo que, lo que sea necesario. Él va a nuestro encuentro y nos presenta lo más apetecible, lo más deseable que es para nosotros, de cada quien de manera personal, porque Él nos llama por nuestros errores, Dios nos llama por nuestro nombre, por nuestras fortalezas, por nuestras promesas y nuestra identidad en Él, pero Satanás nos llama por nuestras debilidades. Entonces, Él va y nos pone la cosa que sabemos que está mal como maravilloso, nos lo pinta así como se lo pintó a Eva, así nos pasa a nosotros. Y depende si oraste, si ayunaste, depende de que si le pidas ayuda al Espíritu Santo o no librar la tentación. Y cuando ya Satanás logra hacerte caer o logra hacerte tropezar de alguna manera, así nada más haya sido que no pecaste en lo alrededor, no reaccionaste, pero tienes aquí el coraje atravesado, va con Dios y te acusa. Y le dice: "Ah, mira, ahí está tu hijita, la que tanto quieres. Mira cómo te está desobedeciendo". O sea, él mismo provoca ese tipo de cosas y va ante Dios y nos acusa porque él es un acusador. Y en ese momento que mis amigas me estaban diciendo: "Estás pensando súper mal, Jesús dice que estás pensando súper mal", yo sentí esa convicción de pecado. O sea, y repito, no tiene que llegar al área sexual para que tú pienses que es una infidelidad o que estás en pecado o cosas así, sino que simplemente con un pensamiento, con un deseo, con una actitud que tengamos, ya estamos pecando contra Dios. Porque si yo le estaba diciendo a Dios en ese momento, quiero que tú seas mi esposo, quiero que tú seas el amor más grande de mi vida, y que yo ya me había am, dispuesto a hacerlo al mismo tiempo, antes de llegar a mi cita con él, yo pequé. Yo desvié mi atención, desvié mi corazón de él. Y después de que yo hice ese voto, obviamente
Dios me confrontó muchísimo, me dijo cosas muy específicas de las que quería que yo hiciera con esta persona y de las que no quería que yo hiciera con esta persona. Entonces, dije: "Guau", o sea, es que yo estaba pensando como venían pensamientos a mi cabeza y bueno, decía: "A lo mejor puedo quizá hablar de manera normal con él, como antes de que pasara todo esto". Y Dios me decía a través de mis amigas: "No, no puedes mantener una amistad así". Dios me estaba dando indicaciones muy precisas de alejarme de él. Después de que yo hice el voto, compramos el anillo y todo eso, yo me alejé de él. Yo me alejé de él de manera cortante. Sí le di como un poco am, de explicación, porque de cierta modo ya se había ganado la posición de merecer una explicación, pero sí, sí le di una explicación y a partir de ahí me alejé de él. Y después pasó una situación en la que yo le hice, o sea, yo fui grosera con él, muy grosera con él. No lo insulté, no lo dije con palabras, pero mi actitud fue grosera. Y le pedí perdón, y en ese pedirle perdón, siento que volví a abrir otra puerta que debió mantenerse cerrada. Entonces, vuelvo a lo mismo, es que el diablo sabe cómo hacerlo, sabe que yo no me iba a poder resistir en no disculparme, en no volver a ser empática, en dejarlo pasar así como si nada, no, sabe cómo yo puedo caer. Y volví a caer. Y repito, no tiene nada que ver con el aspecto físico, el aspecto sexual, porque él me respetaba en ese sentido. Sin embargo, volvimos a hablar como amigos, empezamos otra vez a abrir nuestro corazón, más y más. Y llegó un punto en esa interacción que yo empecé a desear de manera carnal de fue una forma muy desesperada esa persona. O sea, me atraía, me atrapaba. No, yo sentía o sea, una ansiedad terrible que yo sentía, tengo que encontrar la forma de deshacerme de esto, de hacer algo, porque no me puedo quedar así, un día voy a querer hacer algo que está mal. Yo ya estaba metida en ese ambiente, ya no sabía cómo salir de ahí, pero pues yo misma me metí ahí. Y yo le pedía ayuda a Dios para librarme y librarlo a él, pero de una manera en la que no saliera el herido. Y al mismo tiempo yo decía: "Es que ya no sé qué hacer, Dios", o sea, realmente ya no sé qué hacer. Me sentía muy, muy atada, muy atrapada. Y un día fui a la iglesia, obviamente con ese trabajo dejé de ir mucho, pero en ocasiones podía ir. Y un día fui y presentaron a las familias misioneras. Hablaban de cómo era su trabajo, cómo estaban haciendo la obra, cómo eran sus familias, tenían hijos, eh, otros simplemente eran esposos y estaba bien, pero estaban impactando, estaban siendo de bendición para otras personas y sus vidas estaban siendo dedicadas al reino. Y yo me puse a pensar en este joven y yo decía: "Guau, si yo sigo con esto, jamás voy a llegar a tener eso que tienen esas personas. Jamás voy a tener un matrimonio así". Había gente que decía: "Tenemos tantos años de casados", y yo: "Guau, nunca podría tener esa cantidad de años de casada con alguien así". Entonces, creo que obviamente eso fue una respuesta de Dios, pero fue algo que en mí detonó un rompimiento. Fue un si bien me estoy dejando llevar demasiado o estoy sintiendo demasiado, es como, wow, hay que parar de sentir y hay que parar, empezar a cerrar. Yo tenía una inquietud genuina por saber cómo es para un joven tener un encuentro con Dios.
Y yo estaba pensando en un amigo que había conocido en la iglesia y decía yo: "Ay, Dios, ¿cómo habrá sido para él cuando se encontró contigo?". Porque ese joven tenía su vida completamente volcada en las cosas de Dios. Se sirve, o sea, todo va dirigido a servir a Dios. Y no me acuerdo si fue 1 o 2 días después que este joven me manda un mensaje y yo aproveché en ese momento y le dije: "Oye, cuéntame cómo fue encontrarte con Dios, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó?". Él me contó su testimonio y yo leyendo, o sea, yo estaba llorando porque me conmovió tanto. Quiero llorar, no sé por qué. Me conmovió mucho la forma en que él recibió a Cristo en su corazón y redireccionó su vida. No sé por qué estoy llorando. En algún momento estoy segura que él puede compartir en este podcast su historia, porque realmente es, guau, es increíble. Y yo me di cuenta de algo, así como para mí un encuentro con Dios fue arrebatador, fue radical, fue querer más y más, era como estar sedienta y tomar y tomar agua, no sentir que te sacias, tener un montón de preguntas que quieres que se te resuelvan, eh, decir: "A partir de hoy toda la basura se va a hacer una depuración en tu vida". Para mí fue así, y cuando él me contó su testimonio, sé que para él fue así también. Dejó todo, él dejó todo lo que estaba haciendo y se fue al instituto para poder ser pastor. Y en las pláticas, en la conversación que tenía con él, yo le decía una cosa y él me daba un versículo bíblico, él me contestaba con algo de la Biblia y realmente eran cosas tan cotidianas, pero me decía: "Ay, es que la Biblia dice aquí", y me lo mandaba y me mandaba y me mandaba. Y yo, fue la primera vez, o ha sido la primera vez en mi vida que yo, no sé por qué quiero llorar, que yo veo a alguien viviendo de esa manera, teniendo una conversación conmigo así. O sea, sí tengo a mis amigas, por supuesto, son divinas, todo el tiempo me hablan Biblia, pero nunca había yo tratado con un varón que me hablara de esa manera. A mí me dejó muy impactada. No sé por qué estoy llorando, o sea, realmente no lo entiendo. Obviamente es una historia que me toca fibras sensibles. Es una historia que yo estoy contando que son mis errores. Y tal vez, a lo mejor tú sientes, para mí fueron se quedó en un beso, se quedaron en besos. No pasó a más. Pero sí, definitivamente abrí mi corazón de una manera que no tenía que pasar. Pasé mucho tiempo guardando mi corazón como para exponerlo así. Tal vez tú hiciste más que besos. Tal vez tú te faltaste el respeto y faltaste al respeto al Espíritu Santo que mora en nosotras. Lo entristeciste. Yo lo entristecí. Yo sé que si Dios estaba tan enamorado de mí, porque estaba yo haciendo su voluntad en esto que se desarrolló en unas cuantas semanas, él se decepcionó. Yo también me decepcioné de mí misma, porque siempre fui dura, siempre fui no me siento ni nunca me sentí más que los demás, nunca me sentí ser la inalcanzable ni nada, pero sabía que no se me podía acercar cualquiera, porque al que quiero es agradar es a Dios y quiero tener
amistades y relacionarme con personas que lo amen de la misma manera. Yo sé que si tú estás escuchando eso y has pasado por algo así, créeme, hay una salida y voy a seguir, voy a continuar porque Dios me estaba dando la salida como para que yo decidiera. Dios ya me había contestado en la iglesia cuando vi a todos los matrimonios que se estaban dedicando a las misiones y Dios me estaba contestando con ese joven que me mandó mensaje y Dios me estaba dando a escoger porque al fin y al cabo Él nos da un libre albedrío, nosotras tenemos que escoger y Él nos dice en Deuteronomio 30:19, en la versión NBI, dice: Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Dios me estaba mostrando, mira, acá hay alguien que sí edifica, que sí te puede edificar, que sí te puede traer bendición, que son el tipo de amistades que yo quiero que tengas. Y aquí hay alguien que no, que vas a escoger. Escoge la vida. Yo sentí que Dios me estaba diciendo, escoge, escoge la vida. De ahí pasaron unos días, yo venía ya con esta idea en la cabeza de hacer un ayuno y empezar y fortalecer mi espíritu, porque yo decía, sí, de esta voy a ser fuerte y este joven se va a olvidar de mí pronto y ya no va a tener interés en mí, yo nada más voy a venir y voy a trabajar y cumplir y todo como si fuera antes. Así que tomé la decisión de hacer un ayuno, entrenar mi cuerpo y mi espíritu para resistir y ahí fue donde me encontró mi amiga el día del café donde platicamos. Y ella me decía, es que, ¿qué más estás esperando? O sea, cuando yo fui con ella, yo pensaba, en este trabajo me voy a quedar varios meses, o sea, tengo que resistir y resistir, resistir esta tentación, ¿no? Pero platicando con ella y me hicieron mucho sentido muchas cosas, eh, ella me decía, ¿hasta cuándo, Katia? O sea, ¿hasta cuándo vas a obedecer? Porque así como Jonás lo hizo hasta el tercer día, lo puedo hacer en el día 1, pero también lo puedo hacer en el día, digamos, 30, ¿sabes? Él estuvo solo 3 días en el pez, pero se tardó. ¿Y tú hasta cuándo? ¿Tú cuánto tiempo vas a decidir estar en el pez? Porque esa es tu decisión. Y por otro lado yo decía, ok, yo estoy ayunando y voy a quizá vivir así día tras día, pero un día va a acabar mi ayuno. ¿Y después qué? ¿Voy a volver a ensuciarme? ¿Voy a volver y voy a seguir en ese lugar que me parece la tentación, que en el que yo ya no me siento yo? Porque no nada más era la cuestión del trabajo, la cuestión de que yo me estaba dedicando a algo que no era mi llamado, sino también la cuestión de, wow, estoy dejando en pausa a una persona que me está esperando y, y al mismo tiempo le estoy diciendo infiel a Dios con el voto que yo le hice. Entonces, todos los días me la vivía amargada por estar como con una doble vida. Y es que había un aspecto que es clave que yo no estaba siguiendo, que yo estaba ignorando. Dice Primera de Corintios 6:18 al 19, huyan de la inmoralidad sexual, huyan. No dice resiste, porque yo estaba haciendo es resistir y resistir, y se me presentaba, yo decía, ay, caray, me estremecía todo, pero resistir y al mismo tiempo no hacía nada más. O sea, ni caía, ni no caía. Estaba yo coqueteando con el pecado, coqueteando con el enemigo. No hablo de que el joven era el enemigo, sino coqueteando con Satanás prácticamente. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Dice, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Yo no soy dueña de mi cuerpo, de mis labios.
de mi corazón. Yo no soy dueña, es el Espíritu Santo. Por eso se siente como una infidelidad. Por eso se siente así, porque eso es. Y más, yo había hecho un voto, el Espíritu Santo está en mí y yo aún así no respetando eso. Yo no estaba haciendo realidad, yo estaba haciendo que tanto es tantito, no va a pasar nada. Mentira. Por supuesto, todo lo que yo estaba viviendo, no nada más con Dios, sino ver a este joven todos los días que yo había cambiado mi forma de ser con él. Él estaba dolido y yo también estaba dolida. Cuando tú pecas, no solo dañas tu relación con Dios, te dañas a ti y dañas a las demás personas. En el momento en el que yo decidí volver a ser radical, volver a alinearme, pero de una manera correcta, como Dios manda, dejé de vivir esa doble vida. Aparte, huí, era de córrele que hay prisa y fui libre. Se me cayeron las máscaras. Ya no tenía que aparentar en un lugar y en otro lugar. Ya no sentía que yo le estaba fallando a Dios todos los días, simplemente existiendo. No, empecé a ser genuina. Y creo que eso es clave del cambio de humor y el cambio de la actitud que estoy teniendo ahora porque me siento alivianada de una manera extraordinaria. Yo tuve que confesar mis pecados todos los días, que si yo había visto a este joven de una manera muy especial, decía, Dios, perdóname, que si yo había actuado de una manera para que él me mirara y llamar la atención de él, yo estaba diciendo, Dios, perdóname. Confesar, era un confesar de pecados diario, pero cuando yo me alejé, creo que fue como, ahora sí estoy saliendo de esto. No nada más es confesar nuestros pecados, porque eso es remordimiento, eso no es un verdadero lo siento. Cuando nos alejamos del pecado es cuando realmente mostramos arrepentimiento. Pero no se tiene que quedar ahí. Hay que sujetarnos a Dios, hacer lo que Dios nos manda en su palabra. Eso es lo único que nos puede traer libertad. Los mandamientos que están escritos en la Biblia no son para limitarnos, son para bendecirnos. Y hacer las cosas que nos dicen acá es sencillo y es por nuestro bien. Cuando nosotros lo entendemos así, la vida cambia y queremos más y más agradar a Dios. Yo me redireccioné en esto. Para mí es lo más feo que he hecho. He hecho cosas muy feas. He fornicado. Mis hijos existen por eso. Pero hacerle un voto a Dios y luego serle infiel, creo que ha sido de lo peor que he hecho. Porque cuando pequé en el pasado, lo pequé no nada más por, no quiero decir ignorancia, porque yo sabía que estaba mal. Pero esa ignorancia de saber todo el daño que le hace a nuestro cuerpo, no nada más físico, sino emocional y mental, sí, esa parte sí fue ignorancia, por inmadurez. Pero no puede ser que estemos pecando y cayendo en algo que se supone que ya estaba vencido. No puede ser que estemos en ciclos, no podemos estar en ciclos. Yo no quiero ir en ciclos. Yo creo que eso fue lo último. Y quiero mantenerme así en que eso fue lo último. Yo le hice un voto a Dios y para mí ya no hay nadie más. Simplemente somos tú y yo, Dios, y en el momento que tú decidas que hay alguien más, pero que sea tu voluntad y que sea que tú lo pruebes. No quiero volver a guiarme por mis emociones, a guiarme porque ese chico me fascinó, no. Hasta ahí se queda. En eso yo me redireccioné. Si tienes un comentario, déjalo. Y si quieres que hablemos de algo más importante, tienes esa necesidad de platicar con alguien, me puedes escribir o puedes irte a mi Instagram, podemos platicar por ahí. Voy a estar muy feliz
de poder acompañarte en el proceso que quieras. Y nos vemos en el siguiente episodio de Redireccionando en Podcast. Bye.